traer la meditación de la palabra de Dios y quiero que busquemos en el libro de Hebreos capítulo 2 y verso número 6. A pesar de que voy a estar leyendo otras citas bíblicas, quiero leer esta, hermano, como una cita bíblica que sea la base de nuestra meditación en el día de hoy. Hebreos capítulo 2, libro de Hebreos, libro que está en el Nuevo Testamento, capítulo número 2 y verso número 6. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice la palabra de otra manera siguiente: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces para que el Señor nos bendiga en esta meditación. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, para que seas tú trayendo, Señor amado, esta palabra, este consejo a nuestras vidas, para que nos edifiques, nos enseñes. Te lo rogamos, Señor amado, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, en esta hora. Gracias. Esta es una meditación, hermanos, que el Señor me regalara, una revelación mientras iba el día de ayer rumbo a la reunión, manejando en el carro. Y el tema, hermanos, es la visita que, hermanos, estaremos hablando en este día. Y en primer lugar quisiera definir, hermanos, ¿qué es visitar? ¿Qué es visitar? Quiero utilizar, hermanos, las expresiones que aparecen en las Escrituras. En el Antiguo Testamento la palabra visitar es la palabra pakad, que significa reunirse para supervisar, vigilar, revisar, mirar, depositar, llevar algo para ese lugar, cuidar y recordar. La misma palabra visitar en el Nuevo Testamento es una palabra compuesta por dos expresiones que es la palabra episketomai, que significa inspeccionar, ir a ver algo con un propósito. Y en nuestro idioma castellano, la palabra visitar significa ir a ver con un propósito a ese lugar. La palabra visitar, hermanos, y que en las Escrituras es una palabra no muy común comparado a otras expresiones, pero quiero en este día compartirles una de las manifestaciones de Dios, una de las formas como Dios se da a conocer y cómo Él se manifiesta hacia el hombre. La palabra visitar es una palabra que implica, utilizando todos estos conceptos, cuando alguien, por ejemplo, viene hacia nosotros, donde nosotros nos encontremos. No necesariamente tiene que ser un hogar, puede ser un hospital, cualquier otro lugar que estemos.
Y la persona puede llegar donde nosotros estamos. Cualquier persona puede llegar donde nosotros estamos. Y no va a llegar por casualidad. Va a llegar con un objetivo. Puede ser un objetivo malo, como también puede ser un objetivo bueno. El hecho de que la persona llegue a donde nosotros estamos implicará también que la persona cumpla su propósito en donde llega, y puede ser que la persona cargue algo y lo quiera dejar donde nosotros estamos. Puede ser que cargue o que lleve algo y lo entregue a nosotros, algo que nosotros no tenemos y que la persona desea entregarlo. Puede ser también que esa visita sea no necesariamente llevar algo, no necesariamente entregarnos algo. Puede ser que esa visita sea solamente para fijarse cómo nosotros estamos. Puede ser que la persona llegue y comience a observarnos, comience a tomar nota qué es lo que está viendo en nosotros en ese lugar y recopile información, ya sea para utilizarla con buenos propósitos o ya sea para utilizarla con malos propósitos. Entonces una visita también puede ser que nos anticipen que llegarán, o puede ser que no nos anticipen y sea una visita sorpresiva. Entonces, humanamente, el concepto visitar puede tener esas tendencias que le acabo de mencionar. Pero ahora, al utilizar la palabra visitar y lo aplicamos, hermano, a Dios, podemos ver que las Escrituras encontramos que Dios también visita. No es muy común por la información que tenemos en toda la Biblia. Y ya vamos a ver, hermanos, las características que tiene Dios cuando Él se manifiesta en una visitación. Antes de hablar de esas características que Dios tiene cuando se manifiesta en una visitación, yo quiero quiero mostrarle unos pocos textos de la palabra de Dios que hablan de las visitas. En realidad son muy pocos y quiero mencionarlos para que tengamos una idea de lo que Dios hace cuando visita al hombre. Le voy a leer estas citas bíblicas. Génesis capítulo 21, verso número 1 dice: visitó, ahí está utilizando la expresión, visitó Jehová a Sara, la esposa de Abraham, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Es decir, que una visita de Dios puede ser, hermanos, una respuesta a lo que Él había hablado anticipadamente. Una visita de Dios. Génesis 50, verso 24 al 25 dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente, dice, os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo:
Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces, una visitación, hermanos, de Dios también puede tener una característica de que puede ser una promesa para nosotros y no la podemos ver durante toda nuestra vida aquí en la tierra. Puede ser una promesa que tenga un cumplimiento, ya sea en el tiempo de vida que nosotros tenemos o después de nuestra partida. La visitación de Dios puede tener esa característica. Éxodo capítulo 3, verso 16 al 17 dice: ve y reúne a los ancianos de Israel. Dios le está hablando a Moisés y diles: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Aquí Dios visitó al pueblo, pero no llevó nada. Simplemente llegó a observar. Fíjese, interesante, Dios hizo solamente una visita, no hizo muchas, no apareció en muchas maneras, simplemente fue una, observó la injusticia que estaba ocurriendo contra su pueblo en Egipto y no hizo nada. Se fue, apareció a Moisés y le dijo: ya observé, ya supervisé, ya indagué, ya me di cuenta de todo lo que se está haciendo y los voy a sacar de acá. Entonces, esta es una de las características cuando Dios visita. Luego en Éxodo 20, verso 4 al 6 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí estamos viendo otra característica de Dios, y es de que cuando Dios visita, puede ser que Él visite ¿para qué? Para traer juicio o para tener misericordia. Y menciona que Él mira la maldad de los padres, visita la maldad de los padres, aún hasta la tercera y cuarta generación. Eso quiere decir, hermano, que Dios va hasta los nietos y hasta los bisnietos. ¿Es así? Tercera y cuarta generación. Dios visitando y observando la maldad en la familia hasta los nietos y los bisnietos. Y también no solamente observa eso, dice la Escritura que también Él es misericordioso, aplica la misericordia cuando hay que aplicarla, y también aplica el juicio cuando Él tiene que aplicar el juicio. Libro de Ruth, capítulo 1, verso 6, dice: entonces se levantó, aquí es Noemí, con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Una de las características de que Dios, cuando visita, no muchas veces suple todas las necesidades. Simplemente hace una sola aparición enfocado en una sola necesidad para suplirla.
puede ser algo material como algo también espiritual. En este caso, Dios estaba proveyendo en un tiempo de sequía a una sola región de la tierra con la provisión de pan. Primera Samuel capítulo 2 verso 21 dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Recordemos que esta mujer era una mujer estéril y le oró a Dios, y Dios, dice la Biblia, la visitó. Era una mujer que tenía muchas necesidades, pero ella estaba orando por una, y era de que quería tener hijos. Y dice la Biblia que, hermano, Dios la visitó y no suplió toda su necesidad, suplió solamente una, de que le dio 3 hijos y 2 hijas, siendo en total 5 hijos, hermano, que Dios le entregó a ella. Otra cita también que habla sobre esto es Salmos 80, verso 14 al 19. Dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Una de las cosas que Dios puede hacer en una visitación es restaurar la vida del hombre, y también Dios puede traer salvación y vida eterna. Jeremías capítulo 27 verso 22 dice: a Babilonia serán transportados, está hablando de los cautivos, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. La visitación de Dios es solamente breve, no muy frecuente, pero cuando llega, Dios obra en ese momento. Jeremías capítulo 29 verso 10: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Vea este ejemplo de Jeremías, Dios anunciando una visita después de 70 años. Si vemos nosotros cuando Dios visitó al pueblo de Israel en Egipto, transcurrieron 450 años para que Dios hiciera una visitación a su pueblo. Otra cita en Jeremías 32 verso 5 dice: y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, y pelearéis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Sofonías capítulo 2 verso 7: será aquel lugar para el remanente, la casa de Judá, y allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 14 al 18, dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, está refiriéndose a Pedro, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para el resto de los hombres. Busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí se está refiriendo a una promesa que Dios había entregado en el Antiguo Testamento,
de que visitaría a los gentiles. ¿De qué manera? Los visitaría con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Luego, Lucas capítulo número 1. Este es un capítulo completo y se lo recomiendo que lo lea en su casa. Lucas capítulo 1. Son muchos versos. Yo tengo pocos versos acá puestos, pero le voy a decir que lo lea en su casa. Capítulo 1 completito del el libro de Lucas, del Evangelio según San Lucas. Y es interesante que en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, hermanos, aparece que Dios bautizó con su Espíritu Santo a una mujer, a una madre estéril que se llamaba Elizabeth, y bautizó también con su Espíritu Santo, hermanos, a su esposo, que era sacerdote. Mire, qué interesante, un sacerdote judío siendo bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Bautizó a la esposa Elizabeth, bautizó, hermanos, que era estéril, bautizó a su esposo, hermanos, que se llamaba Zacarías, que era sacerdote, y bautizó a su hijo llamado Juan el Bautista. Dios bautizó de una forma separada a los tres, una familia completa. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Fue una visitación que Dios hizo a esa familia. Bautizó al hijo, bautizó a la madre, bautizó al padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Léase Lucas capítulo 1. Estos son todos los versos, hermanos, que nosotros vemos en las Escrituras, que nos hablan acerca de la manera, de una de las maneras que Dios utiliza para manifestarse al hombre. Y la Biblia, hermanos, lo explica a través de esta palabra llamada visita. Dios hace visitas. Como dije al principio, no son muy frecuentes. Siempre son sorpresivas. Es decir, ocurren en un lugar y en un tiempo que nosotros no nos imaginamos, no lo sabíamos. Aparte de eso también, que Dios cuando hace una visita, hermanos, o es para tener misericordia o es para aplicar un juicio en ese momento. También, hermano, cuando Dios hace las visitas, es en base a una promesa. A una promesa. Siempre es en base a una promesa que puede cumplirse durante el lapso de su vida o puede trascender a otras generaciones. También, hermanos, cuando Dios hace una visita, lo hace en base a la necesidad que hay en ese momento. También, hermanos, las visitas, cuando Dios hace una visita o anuncia que Dios va a hacer una visita, es importante que la persona que está esperando la visitación de Dios pueda estar en comunión con Él. Por ejemplo, el caso de Elizabeth y de la estéril y el sacerdote Zacarías, los dos, hermanos, los dos estaban orando y los dos estaban en comunión con el Señor, y el sacerdote Zacarías estaba en el altar ministrando en el templo de Dios cuando llegó un ángel
y le dijo: he escuchado tus oraciones y Dios los va a visitar a ustedes. Bueno, los iba a visitar ¿de qué manera? Quitando la esterilidad de la esposa Elizabeth, bautizándola a ella con el Espíritu Santo, entregándoles un niño llamado Juan el Bautista, bautizando al niño estando en el vientre de la madre, y luego por último iba a bautizar al sacerdote Zacarías cuando el hijo naciera. También, hermanos, cuando Dios hace una visitación, esta visitación de Dios siempre es sobrenatural. La visitación de Dios, hermano, no es algo que el hombre puede manipular, que el hombre puede manejar, o que el hombre puede tomar una decisión, o que el hombre pueda utilizar algún elemento material físico, la tecnología o alguna herramienta o cualquier cosa. No tiene nada que ver con lo natural, sino que es algo sobrenatural. Y por ser algo sobrenatural, es algo, hermanos, que tiene una influencia directa sobre lo natural. Lo sobrenatural de Dios, hermanos, es algo que, y lo voy a decir de esta manera, no tiene explicación. No tiene explicación porque no hay, hermanos, en el conocimiento o en el vocabulario del hombre una herramienta o un patrón de medida para poder explicar lo que es sobrenatural. Si nos vamos a la ciencia, hermanos, cree en lo natural, no en lo sobrenatural. Lo sobrenatural para la ciencia, hermanos, es algo inexplicable. No existe palabra para poder definirlo. Pero Dios es un Dios que no se mueve en el mundo natural, se mueve en lo sobrenatural para mover lo natural. Amén. Dice también que una de las características del visitar de Dios, hermanos, es que, habíamos mencionado que no es muy frecuente, pero también, hermanos, cuando aparece es algo bien cortito, es algo bien breve. Es un momento, hermano, es un tiempo de duración bastante corto. No, yo diría que quizás puede ser algo que no dure ni un día completo. Pudiera decir que es algo que no puede tomar ni muchas horas. Quizás decir que va a tomar la mitad de un día, unas 12 horas. Sería mencionar algo que no puede o no puede ocurrir de esa forma. El visitar de Dios, hermano, es algo breve que toma a veces minutos, y que durante esos minutos o incluso segundos para Dios es suficiente para cambiar las cosas. Siempre que Dios se va a mover en lo sobrenatural es porque Dios quiere cambiar lo que está en el mundo sobrenatural. Dios puede cambiar el sistema político en cuestión de segundos. Dios puede cambiar, hermanos, el estado anímico, la vida del hombre en cuestión de segundos. Para Él esos segundos es un tiempo suficiente para cambiar y transformar lo que Él quiere hacer durante el tiempo de la visitación. Luego también, hermanos, una otra característica más que hay en el visitar de Dios es de que es acumulativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios anuncia una visitación, hermanos, Él está poniendo un tiempo en el futuro. Puede ser un tiempo conocido o puede ser un tiempo desconocido en cuanto a la fecha.
Pero mientras transcurre el tiempo, comenzando desde el anuncio de Dios hasta el cumplimiento, hermanos, tiene que haber, durante ese lapso de tiempo hacia adelante, tienen que haber acciones de parte de uno que sean acumulativas para el cumplimiento de la visitación de Dios. Mencionemos otra vez más el ejemplo cuando el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth oraban para que Dios quitara la esterilidad de ella y les regalara un hijo. Durante el anuncio de Dios, hermanos, hubo un lapso de tiempo. Y durante ese lapso de tiempo, ¿qué fue lo que ellos estuvieron haciendo? Estuvieron manteniéndose ¿en qué? En oración por la petición que tenía. Cuando Dios, hermanos, trajo el bautismo del Espíritu Santo por primera vez en el libro Los Hechos de los Apóstoles, ¿qué fue lo que el Señor les dijo a los apóstoles antes de irse? Les dijo: idos y orad y esperad, dijo, la promesa del Padre. Ahora, esa promesa del Padre, hermanos, iba a ser, como lo leíamos, una visitación de parte de Dios hacia ellos. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvieron ellos orando por esa visitación de Dios? Estuvieron, dice la Biblia, reunidos en un lugar, orando por un lapso de 10 días, esperando que Dios los visitara. Y cuando Dios, hermano, en el día del Pentecostés bautiza a los que estaban reunidos, entonces ellos anuncian: esta era la visitación que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento. A pesar de que la promesa, hermano, estaba desde el Antiguo Testamento, y en el tiempo futuro del Nuevo Testamento nadie conocía el día exacto cuando la visitación de Dios vendría a derramarse en el bautismo del Espíritu Santo. Nadie lo sabía. Pero el Señor, hermanos, al conocer que faltaban 10 días para el cumplimiento de esa promesa, hermanos, fue Jesús quien les dijo: ahora váyanse y esperen. Ahora, el Señor no les dio la fecha, Él sabía la fecha, pero los animó y les ordenó, los mandó que se fueran a orar para esperar la visitación de Dios. Entonces, hermano, las visitaciones de Dios pueden ser acumulativas, pueden, hermano, ser, Dios las puede programar y nos puede ordenar a nosotros que nos reunamos a orar y que esperemos que la promesa, la visitación aparezca para nosotros. Y por último, hermanos, la visitación de Dios es también selectiva. Es decir, Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos, una visita que Él quiere hacernos. Amén. Ahora, hermanos, cuando nosotros ahora, que yo le acabo de presentar, ¿verdad? Le he entregado un panorama de las citas de la palabra de Dios, de las pocas citas de la palabra de Dios que hablan que Dios visita al hombre. Que Dios visita al hombre. Hermano, ¿qué le nace a usted en su corazón en este momento? Al enterarse que Dios, hermano, tiene muchas maneras como Él se manifiesta. Usted puede decir: Dios se manifiesta y me da visión, me da sueños, me da
sentires, me da voz audible, me habla, me hace y me cuida, esto y lo otro. Usted puede mencionar todas esas cosas y amén. Pero hay otra más, hermano. Hay otro camino, hay otra manera, hermanos, como Dios también, hermano, utiliza ese medio para manifestarse a los hombres. Ahora, esa otra manera de la cual yo le estoy hablando en este día, que Dios utiliza para manifestarse a los hombres, tiene cualidades diferentes a lo que comúnmente, fíjese, Él hace con usted. Usted puede decir, bueno, si Dios me quiere hablar o me quiere hacer tal cosa, Él lo puede hacer por un sueño, sí. Pero si Dios lo hace por medio de un sueño, por ejemplo, nunca va a ser lo mismo si Dios lo hace por medio de una visitación. Son dos cosas diferentes. Dios, hermano, a través de una visitación, el Señor puede remover muchas cosas que están obstruyendo tu propia vida. Puede ser en lo terrenal o puede ser en el área espiritual. Cualquiera de esas dos áreas, en lo humano, en cualquier aspecto, en lo laboral, en lo económico, en lo familiar, en lo matrimonial, en la salud. Y usted puede mencionar muchas cosas, hermano, que corresponden al mundo natural. Dios se puede mover de esa manera o lo puede hacer de la manera espiritual. Ahora, hermanos, una visitación de Dios es algo fuerte. Una visitación de Dios no es algo como un sueño. Usted tuvo un sueño de Dios hoy. Si usted quiere lo cuenta, y si quiere no lo cuenta. Si usted quiere se le olvidó, y si usted quiere se acuerda. Pero una visitación, hermano, una visitación, cuando Dios visita a alguien, hermano, sacude no solamente la persona, sacude todo su entorno, su familia, su trabajo, sus emociones. Hermano, hay una explosión en ese momento donde Dios está, óigame, alterando, cambiando lo natural por la visitación sobrenatural que Él está haciendo. Puede ser, hermanos, que esa visita de Dios dure, óigame, 5 segundos. Puede ser que esa visitación de Dios dure quizás 45 minutos. Hermano, estoy hablando de quizás de demasiado tiempo. Generalmente las visitas de Dios son rápidas, espontáneas. Y es requerido, óigame, de que cuando Dios hace una visita, usted, hermanos, pueda estar en ese momento, como decimos humanamente, con los ojos abiertos, con los oídos destapados, con la mente receptora, hermanos, estando apercibidos, listos. Dios, hermano, cuando hace esa visita, Él viene, hermanos, óigame, viene cargando algo para entregarlo y para establecer en ese momento el propósito de la visita que Él está haciendo en ese lugar o en esa persona. Y es interesante, hermanos, que el diablo, oiga lo que le voy a decir, el diablo puede, hermanos, tardar la visita de Dios, pero no puede impedir
el momento cuando Dios desciende a visitar. Recordemos a Daniel. Daniel estaba orando porque era el tiempo que después de 70 años Dios visitara a su pueblo, quitara el cautiverio, restaurara la familia, restaurara la nación, les devolviera el terreno, trajera el cántico, la alabanza, restaurara, hermano, la adoración en el templo. Hermano, Daniel estaba orando por la restauración, por una promesa, por una visitación que Dios había ya entregado, hermano, tiempos atrás, años atrás. Pero no llegaba. ¿Y qué fue lo que le dijeron los ángeles a Daniel? Hay pelea en los cielos, pero a causa de tu clamor, a causa de tu persistencia en la oración, la victoria vendrá más adelante. No es en este momento. Hermano, el ángel no llegó a donde Daniel y le dijo a Daniel: aquí está la respuesta, la visitación, recíbela. No, simplemente dijo: he descendido para informarte que hay atraso. ¿Por qué razón? Porque hay pleito en los cielos, hay guerra. Mantente orando porque la victoria vendrá. Y el ángel se fue. Ahora, hermanos, pero cuando Dios decidió, hermanos, romper, hermanos, la cautividad y visitarlos, ya eso no lo pudo detener el diablo, hermanos. Entonces, Dios, hermanos, en la historia, hermanos, del universo, de la tierra, Dios ha tenido visitas frecuentes a muchas naciones del mundo. Han habido, hermanos, si usted ha leído en la historia, momentos donde ciertas naciones del mundo en el tiempo pasado tuvieron, hermano, un auge, un apogeo espiritual, donde, hermano, milagros acontecían cada reunión, todos los días, en cualquier parte, en cualquier, hermano, congregación. Hermano, las iglesias crecían, hermano, había avivamiento de Dios, había palabra de Dios, habían conversiones, habían reconcilio, habían liberaciones. Hermano, la economía era una buena economía. Hermano, los presidentes gobernaban, los líderes, hermano, es decir, Dios visitaba, hermano, en el tiempo pasado, y en base a la visitación de Dios acontecían, ¿qué cosa? Acontecían respuestas para las naciones. Ahora, Dios, hermanos, no visitaba, hermanos, un día una nación, otro día otra nación. Hermanos, eran tiempos, lugares desconocidos donde Dios descendía con una visitación. Y después de esa visitación, hermano, la nación, hermano, completa era transformada. En la historia han acontecido, hermanos, iglesias completas donde Dios, hermano, los ha visitado en un culto. Un culto. El tiempo que dura un culto, Dios visita a una congregación y les entrega algo, hermanos, que hace que la congregación se vean cosas sorprendentes. Han habido congregaciones en el mundo donde el resto de las congregaciones mandan sus líderes a que vayan a ver y que observen qué está pasando allí, y logren de alguna manera capturar lo que está aconteciendo, o, hermanos, conocer qué fue lo que hicieron
para que entonces se dieran milagros, se dieran maravillas, se dieran conversiones, se dieran crecimiento, hermano, espontáneo. Y las personas han dicho: no hemos hecho nada. Esto fue simplemente una visitación sorpresiva que Dios hizo en nuestra congregación. Han habido, hermanos, momentos en el pasado donde Dios, hermanos, ha visitado personas en lo individual. Ha visitado, algunos han sido ministros, otros, hermanos, han tenido algún tipo de privilegio en la congregación, otros simplemente han sido, hermanos, oyentes o asistentes o algún miembro en particular de alguna iglesia, sin importar el nombre, y Dios los ha visitado. Y en la visita, hermanos, Dios les ha entregado algo divino, algo, hermanos, que no todos lo tienen, y se los ha, hermanos, puesto en sus manos. Y cuando nosotros vemos, hermanos, lo que Dios hizo en las Escrituras, la forma como Dios visitaba, y vemos en la historia, hermano, del mundo, de las iglesias, de las familias, de los individuos, que Dios, hermano, también se mueve de la misma manera. Hermano, vuelvo a hacerle la pregunta en esta hora: ¿qué le nace a usted en su corazón al oír estas noticias? En primer lugar, lo que yo pienso es, hermano, de que Dios todavía continúa visitando. Dios todavía, hermanos, continúa visitando al hombre. Porque la Escritura dice, hermano, ¿qué es el hombre para que tú lo visites y tengas de él misericordia? Es decir, hermano, en el sentir de Dios, quizás no de los hombres, pero en el sentir de Dios, hermanos, hay el deseo profundo de visitar al hombre, y que en esa visita Dios pueda remover lo sobrenatural, haciendo una presencia sobrenatural. Hermanos, es muy interesante enterarnos y conocer mentalmente cómo Dios se mueve cuando Él hace una visita. Pero es más bonito saber, hermanos, que Dios puede hacer una visita a cada uno de nosotros. Y es, hermano, también maravilloso decir de que Dios también como congregación nos puede dar una visita. Dios está con nosotros. Dios, hermano, nos revela, nos habla, nos muestra. Y ahí está, hermanos, la muestra más cercana que tenemos como iglesia. Lo que ha acontecido en esta semana recién terminada de ayuno y oración que tuvimos. Pero cuando Dios hace una visita, hace cosas más grandes, más impactantes, cosas donde Él sacude todo lo terrenal, todo lo natural, y donde Él, hermano, establece algo sobrenatural como propiedad de Él. Hermano, ¿se sentiría usted motivado a pedirle al Señor que lo visite? A veces nosotros decimos: Señor, visítame. Pero diría yo que en el pasado no conocíamos qué implicaba recibir una visita de Dios. Son sorpresivas, esporádicas,
toman mucho tiempo, toman muchos años para que Dios vuelva a hacer otra visita. Porque cuando Dios hace una visita, mire qué bonito, Dios no necesita regresar de nuevo, porque en esa visita Él arregla todo. ¿Cuál es su petición? Para ponérsela al Señor y decirle: Señor, esta respuesta que estoy esperando no la he recibido con un sueño, no la he recibido todavía con una voz audible, no la he recibido con una visión. Señor, ¿por qué no me visitas para recibirla? Hermano, tiene que hacer algo grande. Tiene que ser algo grande que revolucione su vida cuando Dios visita a una persona. No es como cuando una persona ha tenido un sueño. Nadie se da cuenta. Nadie se ha enterado que usted tuvo un sueño hoy. Nadie se ha enterado si Dios le habló hoy, a menos que usted pase al frente y tenga el micrófono y diga: Dios me habló. Pero si no tiene la oportunidad, si no tiene el micrófono, nadie se da cuenta. Pero cuando Dios da una visita, todo el mundo que está alrededor de esa persona o de ese lugar se entera: Dios los ha visitado. Hermanos, esto es sorprendente. Conocer la manera que Dios, una de las maneras en que Dios se manifiesta, y lo hace a través de una visita. Una visita, hermanos. Creo que estamos anhelando una visita de Dios. Creo que este puede ser un buen tiempo para decirle: Señor, acuérdate de la visita. Pero le pregunto, ¿qué promesa tiene usted de Dios? Dios se mueve en base a sus promesas. ¿Qué promesa usted tiene? ¿No tiene promesa? Entonces la visita, créame, no tendría sentido. Entonces Dios tendría que descender y observar la injusticia que está a nuestro alrededor. Dios tendría que descender entonces y mirar qué es lo que está sucediendo con nuestra vida, cuál es nuestro sufrimiento, cuál es nuestra agonía, cuál es nuestro clamor. Pero hermano, Dios va a descender. No dejemos, déjeme decirle lo siguiente, no dejemos que Él observe, más bien nosotros adelantémonos y hablemos con Él, oremos, clamemos y digámosle: Señor, te presentamos nuestras necesidades para que tú nos visites. ¿No le parece una buena idea, hermano? Dios visitó a su pueblo Israel en Egipto. Pero hermanos, si yo hubiera estado de esclavo en Egipto y veo al Señor, hermano, supervisando mi sufrimiento, yo le hubiera dicho: Señor, no te quedes ahí mirando. Claro, con respeto. Señor, no te quedes solamente observando. Señor, no solamente te quedes escribiendo lo que me están haciendo. Señor, ya estás aquí. Ahora actúa, rescátame, sálvame, haz algo en este momento. Pero ¿sabe por qué Dios descendió para mirar? Porque había un pueblo que no le oraba a Él y no confiaba en Él. Un pueblo que se habían olvidado de Él. Por eso es que la Biblia dice: pueblo de dura cerviz, de duro cuello. Agache la cabeza.
cabeza y humíllese, no quiero. Reconcíliese, no quiero. Cuello, cerviz dura. Por eso es que el Señor descendió y no hizo nada. Por eso es que Jesús en algunas ciudades que Él visitó, hermano, teniendo el poder, la autoridad para hacer milagros, maravillas, sanidades, liberaciones, hermano, levantar a los muertos, dice la Biblia, no hizo nada. ¿Por qué? Porque no había fe, había duda. Y si nosotros, hermanos, no tenemos alguna promesa de Dios, de su palabra, para decir, Señor, esta es la promesa de la cual me apropio y confío y espero que tú me visites. Cuando no tenemos promesa, es porque no nos interesa. Es porque estamos descuidados. Es porque no la conocemos. Es porque, hermano, el mundo nos ha entretenido. Y estamos, hermano, más gastando el tiempo, la energía, hermano, el esfuerzo en lo pasajero, en lo mundano, en lo que perece, que en lo que tiene y es para la vida eterna. Cuando conocemos la promesa, cuando la buscamos, cuando la encontramos y cuando se la presentamos a Dios, le estamos diciendo, Señor, acuérdate de visitarme. Dios vio al pueblo, hermanos, de Egipto en sufrimiento y no hizo nada. Los observó, se fue donde Moisés y le dijo a Moisés, ya los vi, es cierto, están sufriendo, pero los voy a liberar. ¿Y cuánto tiempo tomó? Hermanos, tomó mucho tiempo para que después cruzaran el Mar Rojo. Y después de cruzar el Mar Rojo, ¿qué más tomó? Tomó 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Una de las cosas que Dios quiere observar en tu vida y en mi vida y en la vida de todos para visitarnos es de que Él quiere que su visita no pase desapercibida en nuestros corazones. No dijeron amén, pero es cierto. Si yo le digo a usted, voy a visitarlo mañana a las 3 de la tarde, y yo estoy a las 3 de la tarde el día de mañana en su casa tocando la puerta y usted no me abre, ¿cómo cree que me voy a sentir? Molesto, muy molesto. Y mientras más tiempo espere, más molesto me voy a sentir. ¿Y qué voy a pensar de usted? De que no le importó lo que le dije, de que llegaría el día de mañana a las 3 de la tarde. Hermano, llegaré a la conclusión y diré, nunca más volveré a visitarlos. Nunca más volveré a venir a esta hora ni a este día. ¿Cómo cree usted que se siente Dios cuando Él programa una visita a nosotros? Y nosotros, hermanos, estamos distraídos. Estamos, hermanos, en el mundo. Estamos, hermanos, pensando, trabajando en otras cosas, hermanos, que no son para la vida eterna. Y estamos en otra forma diciéndole, Dios, no tengo tiempo para tu visita. Ven otro día que yo esté más desocupado. Ahorita no puedo. Discúlpame. Cuando Dios nos avisa que nos va a visitar, Él quiere encontrarnos esperándolo a Él. Cuando usted llega a visitar a la otra persona a las 3 de la tarde, y hermano, y en el momento que usted va a tocar el timbre a la casa, se abre la puerta y se asusta. ¡Uy! Y le dice, no es necesario que toque el timbre. Esperándolo estamos para recibirlo con agrado. Y uno dice, wow, qué sorpresa. Si es que ustedes esperaban mi visita. Sí,
estábamos preparados. Observe, hemos puesto olor agradable en la sala. Observe, hemos limpiado, hemos hecho alimento, hemos preparado la cocina, hemos preparado para que el tiempo de su visita, hermano, la visita no dura horas, días, meses. Es un momento breve. Y le dice, es que queremos que mientras usted está aquí con nosotros como visitante, usted pase el mejor momento agradable de su vida con nosotros. Dios quiere pasar un buen momento agradable con nosotros cuando Él nos visita. ¿Se recuerdan? Y finalizo con esto. El momento cuando el Señor entró a Jerusalén. El Señor Jesús entró a Jerusalén. ¿Cuáles fueron sus palabras? Jerusalén, Jerusalén, ¿qué matas? ¿Cuántos profetas te ha sido enviado a tu tierra? ¿Cuántas veces quise, como la gallina extiende sus alas sobre sus pollitos y los protege? ¿Cuántas veces quise hacer lo mismo contigo y no quisiste? Y dijo el Señor, y ahora el Hijo de Dios vino y no conociste el día de su visitación. Dios está interesado en visitarnos. Hermanos, váyase de este lugar con esa palabra. Dios hace visitas. Recuérdese cuál fue el último día. Recuérdese del mes, del año que Dios lo visitó a usted. ¿Cuál fue la última visita que el Señor le hizo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última visita que Dios hizo en usted? Hermanos, creo que ya nos toca prepararnos para una nueva visita del Señor. Pongámonos de pie en esta hora.